En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, donde quiera que nos veamos y nos escuchemos. Tengan buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas. Bueno, hemos tenido estos días algunos problemas con este audio y otras veces con no sé qué cosas. Antes de ayer, cuando grabé yo el último, al principio hubo 1 minuto o 2 que no se oía y al final tampoco. Pero no es, al parecer es un problema del aparato. Y aunque me gusta estar suelto por ahí, hoy vamos a probar aquí desde Lambón para ver si podemos grabarlo todo, lo que vamos a tratar, que le voy a decir de qué se trata, y tener una pequeña meditación, en este caso sobre Jesucristo, claro, naturalmente. Así que vamos a ver, pero José, cuando tú puedes saber si está funcionando el sonido y el audio, las dos cosas, ¿las puedes saber? Bueno, he pensado dedicar, no sé si serán 3 o 2 o 3 o 4 grabaciones, a hablar de algo que no se habla mucho y que realmente no se ha escrito mucho ni en los evangelios tampoco. Pero, conociendo como lo conocemos la época de aquel tiempo, podemos sacar conclusiones interesantes. Me refiero a la vida de Jesús, que sabemos muy poco por 30 años, y incluso en los 3 años públicos tampoco sabemos mucho. Sabemos, claro, naturalmente, todas sus doctrinas, todas sus enseñanzas, los milagros, el problema que tenía con las autoridades, pero nos gustaría saber más, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurrió que podíamos hablar estos días, por ejemplo, hoy, un poquito de la infancia de Jesús y después la casa. ¿Qué casa tenía la Sagrada Familia? Bueno, vemos, por ejemplo, pinturas en que vemos ahí como los nacimientos, ¿no? En lugar de ser una cueva en una piedra, pues vemos ahí toda clase de galardones, toda clase de púrpuras, toda clase de ángeles tocando. Y no es verdad eso, ¿no? Como sabemos. Lo mismo pasa con la casa de Jesús. La casa de José y María. Jesús, José y María, hay una canción, no me acuerdo cómo dice, pero dice: el José carpinteaba, la Virgen hilaba, y el niño jugaba, y el ángel cantaba Ave María. Pues no exactamente tampoco. Entonces, estos días, estos son los títulos de las pláticas que quisiera, Dios por delante, quisiera tratar. Y es, algunas quizá tengamos la mitad, otras sean enteras, veremos a ver. Esto se apagó. José, esto se apagó. A ver ahora. Ahora sí. Cuando se apague te aviso, ¿verdad? Muy bien. Entonces los temas son estos.
los padres, José y María, poquito más de ellos, ¿no? Tratar de los niños en aquellos años, el trabajo, las comidas, los vestidos, la vida religiosa, la vida de la gente y todas esas cosas que no sabemos, los juegos, por ejemplo, de los niños, no sabemos. De ahí salió lo que se llaman los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos quiere decir ocultos, o sea, no son verdaderos. Y esto salió porque la gente quería saber más que nos cuentan los evangelios auténticos, ¿verdad? Y salieron muchos. De tal manera hay que darle así cada vez que... Bueno, entonces, perdonen por estas interrupciones que son desagradables, pero a ver si entre todos ponemos un audio que valga la pena en esta iglesia, ¿no? Que funcione para estas cosas. Pero les estaba diciendo que cuando los evangelios, fíjense, toda la vida de Jesús, la vida de la Sagrada Familia, desde que nació Jesús hasta los 30 años, es para escribir un poco más, ¿no? Pero sin embargo, si pusiéramos los 4 evangelios juntos, es un librito pequeño, porque no nos contaban muchas de las cosas, no nos contaban casi nada de las cosas. Iban derechos a la teología o a enseñarnos las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, la vida de Jesús, todo eso, que me parece muy bien. Pero la gente siempre decía, ¿y qué pasaría aquí? ¿Y qué casa tenían? ¿Y qué comerían? ¿Y la vida religiosa de su tiempo en qué consistía? Por ejemplo, la huida de Egipto. La huida de Egipto no nos dice nada más que le dijo el ángel a San José, huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Y se fueron a Egipto. Miren, la travesía del desierto de Israel a Egipto, en un desierto largo y peligrosísimo, era tan temida que el general romano llamado Gabino decía, con todo su ejército, las famosas legiones romanas, decía, temo más atravesar el desierto que enfrentarme con los ejércitos al otro lado, en Egipto. Nos dicen los historiadores que muchísima gente murió tratando de atravesar el desierto. Y al final lo que hicieron fue organizar unas caravanas desde la ciudad de Gaza que hay ahora hasta allá. Y nos cuentan los historiadores que se veían por todas partes calaveras de hombres, de animales, que habían muerto de sed, habían muerto porque se habían equivocado. Y claro, naturalmente no quisiéramos que nos dijeran exactamente qué pasó, pero cosas de esas, ¿no? Ahora vienen los evangelios apócrifos y dicen que delante de José, Jesús y María iban 2 leones abriendo camino a la Sagrada Familia.
Y después, cuando el niño lloraba porque tenía sed, que en aquel momento crecía un árbol de naranjas jugosísimas y la Santísima Virgen y San José y el niño podían tomar jugo fresco. Nada de eso pasó. De la infancia de Jesús, igual. Dice que la infancia de Jesús, cuando Jesús jugaba con los otros muchachos jóvenes de Nazaret, estaban haciendo un día o dos o tres, lo que sea, estaban haciendo palomitas con arena, y cuando Jesús terminaba de hacer su palomita, soplaba y la palomita de arena volaba. Y en una ocasión estaba, y los demás muchachos mirándolo, y dicen, ¿pero esto qué pasa aquí? ¿Quién es este, no? Es el hijo de José y de María. ¿Y por qué las palomas mías no vuelan? ¿Y por qué el Dios nuestro no hace eso? Y dice que, un libro de esos, ¿no? Dice que en una ocasión, que los muchachos, uno dijo al otro, mira, cuando Jesús haga una paloma, le voy a tocar yo el pico a la paloma a ver si vuela, como hace él. Y entonces el niño, terminó Jesús de hacer la paloma, se distrajo un poco Jesús, tocó el pico de la paloma y en aquel momento el muchacho cayó muerto. Jesús, sin embargo, lo resucitó. No sucedió eso. Pero ven, todos esos libros salieron por el siglo III, más o menos, porque querían saber algo que había pasado con aquellos años, después 30 años que casi no supimos nada, hasta que Jesús salió. Después de que se perdió en el templo, cuando tenía 12 años, no sabemos más. Ni en qué consistía la casa, quién vivía en Nazaret, cómo vivían, qué hacían. Los apócrifos se llenaban de esas cosas. Hay uno que, yo los tengo, es un libro grueso, pero no son auténticos. Entonces, en una ocasión, algunas veces dicen cosas bonitas y cosas verdaderas. Dicen que iban por el campo Jesús y los apóstoles y vieron a un perro muerto. Con aquel calor, el perro ya estaba podrido y ya los gusanos entraban, salían. Le habían comido las orejas, le habían comido la piel, y se paran los apóstoles y uno decía, fíjate, qué asco, ¿no? Fíjate el pobre perro que ya le han comido. Y el otro, pues fíjate también aquí, en el estómago se han metido y ya huele mal. ¿Por qué no lo tirarán? Y ahí estaban describiendo minuciosamente todas las cosas horribles de un perro muerto en el calor. Jesús no decía nada. Y al final dice Jesús, ¿ya terminaron? ¿Terminaron? Sí. Qué casualidad que nadie se fijó en los estupendos y maravillosos dientes blancos que tiene. Solamente se fijaron en lo mal que huele, en los gusanos que entraban y salían por la piel y por el cuerpo. ¿Por qué no se fijaron en lo positivo, en los maravillosos dientes blancos? Está interesante eso, ¿eh? Eso, cosas de esas tiene bastantes, pero en fin. Ahora, lo que voy a hablar hoy es sobre la infancia de Jesús.
sabemos que nació en Belén y después se quedaría, lo llevaron a la circuncisión y lo más probable, no, seguro, que se quedarían allí 40 días porque a los 40 días tenían que presentarlo en el templo. Y claro, Belén está en una esquina y Nazaret en la otra. Para andar otra vez los santos esposos con el niño, sin muchos recursos que tendrían, porque eran pobres, se quedaría lo más probable con algún pariente en Belén, porque de allí venían ellos, y a los 40 días volvieron a Nazaret. Y no sabemos más. Hasta los 12 años, que van con todos los demás a celebrar la Pascua, y Jesús se pierde. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo que se pierden? ¿No se daban cuenta José y María que no venía? Y algunos dicen, poco lo cuidaban. Momentito, hay que conocer las costumbres. Iban cientos y miles y se juntaban todos los parientes. Y iban todos juntos. Pero no precisamente la familia Rodríguez con los Rodríguez, o la familia Fernández con los Fernández, o la familia Balbuena con los Balbuena, no. Iban todos juntos. Y de vez en cuando, como a los 3 días de camino, se paraban para juntarse. Antes dormían, naturalmente, dormían en el campo y no se preocupaban, porque todos iban con todos, que eran todos familiares y amigos. Y fue cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba allí. Ellos pensaron, viene con algún pariente nuestro, porque faltaban otros niños también, faltaban otra gente también. Viene con algún pariente nuestro. Y claro, bueno, conocen la historia del templo, ¿verdad? Lo llevan para Nazaret y le dice su madre, pero hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo por 3 días andábamos buscándote. Y él contesta, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo me tengo que preocupar de las cosas de mi padre? Y dice el Evangelio que no entendieron qué quería decir con eso el niño, pero después bajó con ellos a Nazaret y allí les estuvo sumiso Dios, sumiso a 2 hombres, a un hombre y a una mujer, por santos que fueran, creciendo en sabiduría, en conocimiento igual que los demás. Y no sabemos más hasta que viene la boda de Caná. Entonces, ¿podemos saber algo de la infancia de Jesús? Quiero tratar eso. Y el segundo punto hoy va a ser la casa. ¿Qué casa tenían? Y todo esto sí se puede saber, por las excavaciones. Todas las casas. Bueno, Nazaret, como saben, como dije el otro día hablando con Dionisio, Nazaret era un pueblo insignificante, no tenía vida ninguna, un pueblo que no aparece nunca en los profetas, nunca. No aparece en los mapas de los romanos, que eran meticulosísimos. No sé si les conté o no les conté. Yo creo que se lo conté ya, pero voy a repetirlo. Allá donde nací yo, todo aquello era territorio romano. Era España, pero territorio romano. Y hay un puerto muy bonito que se llama Peñallampa. Y solemos ir allí de excursión. Y con nosotros venía mi sobrino
casado con Margarita, mi sobrina, y él, Ángel, que era general, ya se jubiló, general del ejército español, y yo vi que traía algo en la mano. Y digo, ¿qué traes? Dice, un mapa. ¿Pero un mapa de qué? De este territorio. Dice, un mapa que lo hicieron los romanos. Los romanos. Sí, porque aquí andaban buscando, qué sé yo, minas o cosas por el estilo. Y nunca se me olvida, nos acercábamos a un lugar, unos prados que hay allí, que se llaman las Barciniellas. Y dice Ángel, aquí cerca, a unos 50 metros, sale un camino a la derecha. Imaginaros, en el monte. Y digo, pues sí, ahí va a salir uno. ¿Y por qué lo sabes? Porque está aquí en el mapa de los romanos. Un camino que ahora, y entonces sería igual, menos todavía, no pueden subir ni los carros que tiran los bueyes y los caballos, menos un carro moderno. Es un camino de cabras y camino de animales. Pues estaba en el mapa. Pues en el mapa de los romanos, que eran tan quisquillosos, no aparece nunca Nazaret. Uno de los apóstoles, Natanael, le dijo, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Y dice, ¿qué? ¿Pero de Nazaret puede venir algo bueno? Ese era. Así que allí, Jesús, José, María. Dice aquí, ¿qué fuentes tenemos para conocer esa infancia? Solo 3, pero mucho más fecundas de cuanto suele suponerse. La primera es el conocimiento de la vida cotidiana de la época. Eso sí lo conocemos. Si sabemos que nada extraordinario vivió Cristo en su infancia y al mismo tiempo sabemos con toda precisión cómo vivía un niño galileo de la época, podemos estar muy cerca de su verdadera infancia, sin acudir a la imaginación. En otras palabras, si sabemos, como sí sabemos, cómo vivían los niños en tiempo de Jesús, y por otra parte sabemos, como acabo de decir, que no hay nada extraordinario, ni palomitas que vuelan, ni nada de eso, aplicándola a Jesús, sabemos más o menos, con bastante certidumbre, la infancia de Jesús. Además, esa es la primera fuente, ¿eh? La segunda fuente no es menos importante. Si estudiamos las ideas, las actitudes, las expresiones de Jesús cuando es adulto, logramos, con solo buscar las raíces, excavar grandes territorios de su infancia. Nosotros, sin darnos cuenta, hombres y mujeres, repetimos la infancia cuando somos adultos. Una infancia alegre la repetimos, una infancia triste la repetimos, una infancia creadora la repetimos, una infancia que usaba la imaginación de una manera brillante lo repetimos. Por una parte sabemos cómo era la infancia
Y por otra parte, en otras palabras, por otra parte, Jesús no hizo alardes como eso de las palomitas y cosas de esas. Ahora, esos son dos. Y de sobra se conoce, esta es la tercera, de sobra se conoce esta enorme verdad que dice, una gran obra es un pensamiento infantil realizado en la edad madura. Voy a repetirlo. Una gran obra es un pensamiento infantil realizado en la edad madura. En otras palabras, los únicos adultos verdaderamente vivos son aquellos que logran llegar a la madurez sin dejar morir al niño que fueron. Esta frase vale la pena, que todos estamos a tiempo todavía. Los únicos adultos verdaderamente vivos son aquellos que logran llegar a la madurez sin dejar morir al niño que fueron. Jesús lo va a decir más tarde, bien claro. A no ser que se hagan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No quiere decir, a no ser que comiencen a jugar con palomitas todavía. A no ser que tengan la mentalidad hermosa, sin malicia, con amor, entonces son los que mi Padre quiere. El que logra acumular muchos recuerdos en la infancia, ese está salvado para siempre. Y por eso, para ustedes, padres y madres, le voy a repetir esta frase. El que logra acumular muchos recuerdos en su infancia, ese está salvado para siempre. Y un niño necesita de tu ayuda, padre y madre, para acumular esos recuerdos. Porque los niños, si se dan cuenta, imitan a los padres y a los mayores, hasta en el andar, hasta en el peinar, hasta en todo eso. Cuando estaba preparando yo esto me puse a pensar un poco y yo me encuentro muchas veces que estoy repitiendo lo que vi en mi casa de mis padres y mis hermanos. Yo fui el más pequeño. Todos los demás están en el cielo ayudándome y ayudando a aquellos que han alrededor de mí. Muchas, incluso gestos, frases, ideas, actitudes. Por ejemplo, mi padre tenía una frase que yo la he tratado de poner siempre en práctica y siempre que la he intentado poner, siempre funciona. Mi padre decía, se pescan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. En otras palabras, en la vida, si quieres tener éxito, usa miel, no uses vinagres. Frases de esas, muchísimas. Él, mi madre y los hermanos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, dándonos cuenta que el niño y la niña son como cera blanda,
Con una cera blanda, un artista puede hacer la cara de un ángel o la cara de un diablo. Puede hacer la cara de la Santísima Virgen o la cara de una verdulera. Estamos en la época en que se nos puede trabajar. Por eso no hay tiempo más importante. Fijaros, para mí, con la experiencia que tengo, más importante que la infancia. Ya cuando tienes 12, 13, 14 años, ya puedes poner un poquito de dureza. Pero un niño, una niña, criada con cariño y con amor, puedes hacer de ella una maravilla, o de él una maravilla. Por eso vemos a Jesús de esa manera. Por eso, si toda infancia es sagrada, ninguna más sagrada, más alta, más ancha que esta. ¿Por qué? Porque lo que veía alrededor suyo era sagrado, era alto, era ancho. Alrededor de él, con José y María, veía la cara de nuestro Padre. Y tenemos otra tercera fuente que no hemos de olvidar. Acuérdense que estamos hablando de cómo podemos conocer la infancia de Jesús. La naturaleza de este niño, radicalmente hombre, radicalmente trascendente, ¿cómo la podemos conocer? Por eso, cada puerta que abramos será para encontrar al fondo una nueva puerta. Veremos a este niño como en una galería de espejos, sin terminar de saber nunca cuál de las imágenes es la verdadera. Todas hermosas. ¿Cuál es la verdadera? Por sus frutos los conoceréis. Lo va a decir Jesús más tarde. Conoceremos sus gestos y sus obras, pero nunca lo que hay detrás de sus ojos. Solo desde la reverencia y el amor podremos comprender algo. Por lo demás, ¿no es esto lo que ocurre en todo verdadero conocimiento humano? ¿Cómo conoces a una persona? Solo desde la reverencia y el amor podremos comprender algo de la otra persona, aunque sea tu familiar, aunque sea tu esposo o tu esposa. Solo desde la reverencia y el amor. Por eso sabemos cómo era Jesús. ¿Qué necesidad tenía él, como nos dice el Evangelio, de estar sujeto a María y a José, si era Dios? Pero es que él veía en ellos, en su niñez, algo que le recordaba lo que más tarde iba a decir en sus parábolas y en sus conversaciones. Otra vez hablaremos un poquito más de la infancia de Jesús. Ahora, tengo aquí 2 páginas sobre la casa
la casa en que vivieron Jesús, José y María. Se van a extrañar, ¿eh? Yo me extrañé. Todo esto no me extrañé, me sorprendí. Todo esto lo podemos saber porque los arqueólogos han descubierto todo lo que queríamos saber. No solamente en la casa de Nazaret, en muchas partes sabemos cómo eran los antiguos monumentos de, qué sé yo, del tiempo de los griegos, romanos. En Nazaret hay edificaron en tiempo de Pablo VI, el Papa San Pablo VI, con el que yo viví en Roma, edificaron una réplica en una basílica enorme, una réplica de lo que fue la casa de la Sagrada Familia. ¿Cómo lo supieron? Por la arqueología, por los estudios. Esta es la casa. Una pequeña edificación de ladrillos y barro. Solo los ricos las tenían de piedra. Adosada a la montaña. Adosada a la montaña. Cuadrada y blanca, como un dado. Una pequeña edificación de ladrillos y barro, solo los ricos las tenían de piedra, adosada a la montaña, cuadrada, la casa era cuadrada y blanca, como un dado. Ahora, aquí viene la sorpresa. Para mí, cuando lo estudié y lo leí por primera vez. Cruzada la puerta de tablones verticales, sujetos por detrás por otros tablones horizontales, verticales, sujetos por detrás con horizontales, entramos en su única habitación. Su única habitación. Cruzada la puerta de tablones verticales, sujetos por detrás por otros tablones horizontales, entramos en la única habitación. No solamente la de ellos, eran todas las casas así. La casa palestina es más dormitorio que morada. La casa, no que en la casa hay un dormitorio o dos, como tenemos nosotros en las nuestras. No, la casa entera es más un dormitorio que morada. No se me pierdan. Cruzado el umbral, estamos en el recinto que sirve de establo al borriquillo o a las posibles cabras propiedad de la familia. Esto, si les interesa, como queda grabado, pueden escucharlo de vuelta para realmente, no es como si fuera leído que se nos olvida, pero vale la pena, porque es enriquecer nuestro conocimiento y saber dónde vivió Dios en este mundo. Nosotros que tenemos una casa donde está una habitación y otra, y el comedor y el dormitorio. La casa palestina es más, es más un dormitorio que morada. Cruzado el umbral,
Estamos en el recinto que sirve de establo del borriquillo. Los romanos llevaban caballos, pero no les permitían, ellos no tenían caballos, era borriquillo, o a las posibles cabras, propiedad de la familia. Era un terreno que no se daba para ovejas, era para cabras. A la izquierda, así que estamos en la casa, ¿eh? A la izquierda, 2 peldaños, 2 escalones, nos conducen a la zona que se usa como dormitorio. No como comedor, no como sala de estar, dormitorio. Entras y a la izquierda, 2 peldaños, 2 escalones, nos conducen a la izquierda, 2 peldaños, nos conducen a la zona que se usa como dormitorio. Miren que no dicen dormitorios, dormitorio. Está elevada esa zona unos cuantos centímetros del suelo. En el bajo, esos 2 centímetros que ha levantado, en el bajo de esos 2 centímetros que ha levantado está el horno que calentará, que calentará la superficie de tierra pisonada cubierta por una capa de cal o de creta, sobre la que en la noche se extenderán las esteras de esparto sobre las que se duerme. No hay mobiliario alguno, no hay ningún mueble, no vemos cama alguna, porque no existe. En un empotrado de la pared, parece que el micrófono se nos fue, no hay cama ninguna. En un empotrado de la pared están guardadas las esteras de mantas. En un empotrado de la pared están guardadas las esteras de mantas. Si la familia es rica o simplemente Jesús, José y María no tenían mantas, o simplemente esa sábana común bajo la que dormirán todos los miembros de la familia juntos. En esta tarima de 40 centímetros, ahí duermen todos. En un empotrado en la pared están guardadas las esteras, las mantas y la familia rica, o simplemente esa sábana común bajo la que dormirán todos los miembros de la familia juntos, añadiéndole, si hace frío, el manto que cada uno ha usado durante el día. Esto es pobreza, ¿eh? Esto prácticamente es más que pobreza, miseria. Por eso Jesús va a decir más adelante, si te han prestado el manto,
devuélveselo antes de la noche, porque es con el que él o ella se va a tapar. En un rincón está el hornillo de barro, solo un cuarto, ¿eh? Es panzudo y en su parte baja tiene varias aberturas para meter la leña. Sobre él se colocarán para hacer la comida esas ollas de barro que ahora vemos colgadas de un clavo en la pared. No hay armarios, ¿eh? Las ollas no están en una rinconera, están colgadas en la pared. Cuando uno se pone a pensar, realmente te quedas pasmado, ¿no? Junto a ellas, medio empotradas, están las tinajas en que se guarda el trigo, el aceite, los higos secos. En el aceifar de la ventana, o sea, lo que sale de la ventana, para acá, una ventana que más que ventana, parece una tronera. ¿Saben qué es una tronera, verdad? Una tronera es quizá lo ancho de esto. Diminuta, una tronera más que ventana, las artesas de madera que servirán para amasar la harina. Fíjense, ahora, una cortina de saco cubre el ventanuco. La casa queda por ello casi completamente a oscuras cuando se cierra la gran puerta. Única iluminación y ventilación de la vivienda. La puerta de fuera. Acuérdese, estamos describiendo la casa en que José, Jesús, María vivieron por 30 años. Es que yo, la pura verdad, cuando leí eso, si no es que sé que está basado en la realidad, no lo hubiera creído. Junto a ella, junto a la puerta, arde a veces de día y siempre de noche una lámpara de aceite. ¿Se acuerdan? Por eso lo refleja Jesús en su explicación. ¿Se acuerdan de aquella señora, una parábola de Jesús, que perdió una moneda? Claro, esto para entenderlo hay que darnos cuenta. Las arras que tenemos nosotros ahora, una vez que la mujer estaba casada, las ponía en una bandana muy bonita y siempre que salía afuera llevaba esas monedas. Por eso cuando se perdió una, andaba loca buscando la moneda con una lámpara hasta que la encontró. Otra parábola que Jesús, la de las muchachas necias y muchachas inteligentes que estaban esperando al novio. Las bodas se hacían tarde y entonces iban a buscar al novio las damas, que diríamos ahora, y 5 de las damas no se fijaron que podía faltar el aceite.
Entonces llevaron solamente lo que tenían, pero las otras 5, que llama Jesús prudentes, y las otras imprudentes, llevaron aceite extra. A medianoche, todas dormidas, llevan, vengan, levántense, grita alguien, porque viene el novio. Aquellas que habían traído aceite extra, le pusieron, no hay problema. Las que no trajeron aceite extra, ¿qué hacemos? Y le dicen a las otras, danos un poco de vuestro aceite. Y ellas dijeron, no va a ser bastante para nosotras y para vosotras, ¿por qué no vais a comprarlo? Fueron a comprarlo y cuando llegaron, la puerta del banquete donde se efectuaba la boda estaba cerrada. Y llaman a la puerta y alguien dentro, ¿quién son ustedes? Somos las 5 muchachas que fuimos a comprar aceite y ya estamos aquí. No las conozco. Sí, ¿no ve que somos 10 y faltan 5? Que no las conozco. Por favor, váyanse. Y la puerta nunca se abrió. Otra de las parábolas de Jesús, basada en el aceite que estaba colgada siempre y de noche siempre prendida. Jesús vas a decir también, cuando prendan una lámpara, póngala arriba para que la vean todos los que están en la casa, no la pongan debajo de un celemín, porque nadie la verá. Todo eso Jesús lo decía porque lo había vivido. Bueno, ahora ya terminamos dentro, ¿no? Una habitación. Acuérdense, unos peldaños, había ahí una plataforma, aquella era la única habitación de la casa, allí dormían todos. Ahora, el techo. El techo es seguramente, en la casa de José, seguramente de madera, que era caro, pero esas vigas que eran caras quizá las consiguió él por ser carpintero. Es una sugerencia, ¿no? Sobre ellas la terraza que va a morir en la roca de la montaña y limita con la de los vecinos. Esto es importante, ¿eh? La terraza que pega con la montaña y limita con los vecinos de izquierda y de derecha. Cuando Cristo habla de pregonar la buena noticia por las terrazas, sabe que éstas limitan las unas con las otras y que son en Palestina el mejor camino de comunicación. No hay división entre las casas. No tienen que saltar. No, están unidas todas las terrazas. El suelo de la azotea o de la terraza es de débil barro, apelmazado. Por eso hay en la casa un rulo que pueden para aprisionar de nuevo cada vez que llueve. Débil protección, fácil de quebrar. ¿Se acuerdan aquel caso? Claro, sabiendo esto se entiende mejor el resto de la Biblia. En que estaba Jesús, pero estaba alrededor lleno de gente y trajeron a un paralítico. Y claro, no podían entrar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Subieron a la terraza, rompieron allí un boquete y en una camilla bajaron al enfermo y lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús lo curó, claro, y les dijo, bendita vuestra fe. Pero porque ese era el techo de las casas. El suelo de la azotea es de débil, un barro, por eso podían romperlo de él.
y débil protección, porque cuando llovía había goteras por todas partes. El libro de los Proverbios dice, nos explicará que defenderse del agua, esto, el Antiguo Testamento no trataba muy bien a las mujeres, Eso ya lo sabemos, hasta que vino Jesús y las puso donde ellas merecen estar. Pues este libro de los Proverbios nos explicará que defenderse del agua que atraviesa a las techumbres es tan difícil como acallar a la mujer rencillosa y gruñona. Este es el Antiguo Testamento. O sea, muy difícil callar a una mujer rencillosa y gruñona, tan difícil como parar las goteras. Esta es la casa. ¿Qué les parece? No sé si querrán oírlo, mírenlo otra vez, pero es que cuando pensemos dónde vivió Dios mismo por 30 años, nuestras casas no son palacios. Nos conocemos todos. La mía nunca fue. La de mis padres nunca fue. Pero fue una casa donde teníamos habitaciones, diferentes habitaciones, comedor, cocina, bodega. Y la de ustedes también. Jesús, la Sagrada Familia, el dueño del mundo, que creó todos los árboles para construir y todas las piedras, no tenía casa de piedra, era muy cara. Esta es la casa donde vivió Jesús, José y María por 30 años. En realidad, si se fijaron, según iba leyendo, se usaba prácticamente solo para dormir. La vida se hace en la terraza o más comúnmente en el patio delantero. En Galilea hace buen tiempo, la mayor parte del año, y se vive, por tanto, al aire libre. Las excavaciones, ¿por qué sabemos todo esto? Por las excavaciones. ¿Qué pasa? ¿Se acabó la hora? Bueno, entonces seguiremos más adelante. Otro día, ¿no? Si les interesa, que lo digan. Muy bien. A mí me entretuve, me fotografié la casa aquella de Jesús, José y María. Jesús, José y María, decía mi madre que rezara, os doy el corazón y el alma mía. Y Jesús, José y María, cuidar a todos nosotros con vuestro amor, que vivisteis en una familia pobre y en una casa pobrísima, y que nunca nos falte vuestra protección y vuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén.